Hola, muy buenas tardes, mi querido amigo, amiga. Me da mucho gusto saludarte una vez más, desearte un resto de semana lleno de la bendición y la dirección de nuestro Dios. Quiero compartir contigo una vez más un estudio maravilloso de la palabra del Señor y de este estudio del trimestre que estamos haciendo de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses y a los colosenses, con una lección maravillosa titulada Completos en Cristo, lección número 10 para este trimestre. El texto clave para el día de hoy lo encontramos en Colosenses 2, 16 y 17 y dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, nueva luna o sábados, por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Este es uno de los pasajes más citados del libro de Colosenses y que muchas veces ha sido malinterpretado. Con frecuencia se utiliza para cuestionar la no vigencia del cuarto mandamiento que Dios ha dejado en el Decálogo, donde Él nos invita y pide que guardemos el séptimo día como día de reposo. Sin embargo, Pablo acá no está atacando ni refiriéndose específicamente a la ley moral de Dios ni del sábado de la creación, sino que está confrontando errores introducidos por falsos maestros dentro de la iglesia. En Colosenses 2:8, Pablo está advirtiendo contra filosofías y vanas sutilezas, tradiciones humanas, elementos del mundo, enseñanzas que no están centradas en Cristo. Estos maestros promovían prácticas que incluían la circuncisión ritual como un requisito espiritual, también la observancia obligatoria de festividades ceremoniales, reglamentos estrictos sobre comidas y sobre purificaciones y temas de higiene, el ascetismo, que se refería a prácticas de autonegación extrema para ganar méritos y alcanzar la santidad, incluso una forma de adoración o veneración a los ángeles. El problema no era si estas personas estaban siendo sinceras o no, sino que en su sinceridad y pensar que tenían que añadir algo para completar la salvación que solo se tiene en Cristo, ellos pues consideraban que tenían que agregar elementos humanos al evangelio. El punto entonces central de Pablo no es hablar de la no vigencia o eliminar el sábado bíblico, sino afirmar algo mucho más profundo que al parecer no terminamos de entender, y es que en Cristo estamos completos, ¿ok? No necesitamos añadir más nada para ser salvos. No necesitamos añadir rituales, reglas humanas, ni prácticas místicas para alcanzar plenitud espiritual. Y esa es la realidad. Ahora, todas estas cosas eran sombras, como se menciona en esos versículos, de lo que habría de ocurrir, pero siendo el sustento de la salvación solamente Cristo. Entonces, esta lección nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos entender que la verdadera plenitud espiritual se encuentra no en las regulaciones externas o en añadir más cosas a lo que ya está prescrito, hasta convertir este camino hacia la salvación, que es tan directo y sencillo. Se trata no de algo sino de alguien, de Cristo, y entonces dejar de entender que se trata de una relación viva con Él y llenarlo de cargas y de cargas, hasta el punto de que los cristianos pues no son felices y se sienten agotados, y al final terminamos fastidiándole la vida a las demás personas con algo que no tiene sustento bíblico. En la parte del día domingo se titula La sabiduría y el conocimiento de Dios.
Mira que el texto clave que nos dan para este día lo encontramos en Job, capítulo 28, versículo 12. ¿Qué dice allí? Hay una pregunta que sale de los labios y de la mente y del corazón de Job, donde dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esta fue la pregunta que se formuló Job, ¿ok? Y en Colosenses 2:3, Pablo da la respuesta. En Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces aquí en Colosenses 2, del 1 al 7, Pablo expresa su gran preocupación por los creyentes. Él deseaba que hubiese armonía entre ellos y que ellos fueran consolados y fortalecidos en el corazón y que pudieran contar los unos con los otros y que pudieran alcanzar un entendimiento o una plena seguridad de entendimiento con lo que ya estaba revelado y que no fuesen engañadas estas personas por palabras persuasivas. También él dice que permanezcan en buen orden y firmeza en la fe y que anden en Cristo arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Entonces, aquí nos damos cuenta de que la verdadera sabiduría no viene del orgullo, tampoco de la dureza, tampoco del conocimiento teórico que podemos tener de acuerdo a cómo lo concibe el mundo, pero sí es mantener entonces un equilibrio de nosotros poder entender que el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová y que esto me debe llevar a vivir a mí una vida equilibrada, una vida donde yo estoy consciente de mi condición, donde valoro a los demás, tanto como me valoro a mí, ¿ok? Donde no siento que soy exclusivo, siento que estoy tan necesitado de la salvación como todo el mundo y eso me vuelve empático, me vuelve amable con las personas. Entender esto nos ayuda a distinguir el error confrontándolo todo con la escritura, no con la opinión de otros, sino que yo tengo que vivir mi propia experiencia, escudriñar y cavar en la mina profunda de la palabra de Dios, donde el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia, y el Señor nos va a permitir entender y someter todo a un escrito está, a la ley y al testimonio, pero siempre con un espíritu de amor. El orden en la iglesia, claro que es necesario y no tiene que ver con frialdad institucional, sino que Dios es un Dios de orden, es un tema de protección espiritual. Y la sana doctrina no es un arma para herir, sino un fundamento para edificar. Así que cuando nosotros decidimos buscar a Cristo cada día, vamos a estudiar la palabra buscando no tener la razón sobre los demás, sino acercarnos más a aquel a quien yo me voy a parecer cada día y voy a poder permanecer arraigado en él. Y voy a poder entonces recibir discernimiento, firmeza, pero a la vez ternura, sabiduría con amor y orden con unidad. Eso es lo que nos va a llevar a poder vivir una verdad pero llena de gracia. Para estar nosotros completos en Cristo, nosotros necesitamos definitivamente amar como Él amó, servir como Él sirvió. El día lunes dice, el título es Arraigados y creciendo en Cristo. Y aquí el llamado central lo encontramos en Colosenses 2, 6 y 7. Dice, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Fíjate tú que aquí Pablo usa la imagen de una planta. Y no solo lo usa Pablo, a lo largo de las Escrituras se usa en muchas otras enseñanzas
y es usado por otros profetas. Isaías por lo menos habla del creyente como plantío de Jehová en Isaías 6:13. Jesús mismo advirtió que todo árbol que no da fruto debe ser cortado en Mateo 3:10. La semilla es la palabra, dice Lucas 8:11-15, y el crecimiento lo da Dios, lo expresa 1 Corintios 3:6. Ahora, estar arraigados no significa estar empecinado o tercamente anclado a mi posición de tradiciones humanas, de donde yo decido, de aquí nadie me mueve. Así he creído y así seguiré creyendo. Así creyeron mis padres. Eso es lo que aprendí y allí me quedo encerrado y no doy paso a un discernimiento, a un someter pues mis posiciones y mis conclusiones a un escrutinio, pero confrontado con las escrituras, que posiblemente al hacerlo con corazón sincero y despojado del yo, voy a encontrar que tal vez mis opiniones pues distan mucho de un escrito está. Entonces eso significa que si yo estoy arraigado en Cristo, voy a estar arraigado en su vida, en su ejemplo, y no en las tradiciones humanas, y que voy a tratar de vivir como Él vivió. Aceptar esto no es fácil, porque a veces desaprender es muy difícil. Morir al yo significa estar dispuesto a yo cambiar mi forma de pensar, a ser flexible, reconociendo que tal vez no tengo la razón en todo, que no lo he entendido todo. Eso denota verdadera humildad y dependencia de Cristo. Fíjate tú que hay unos pensamientos maravillosos que la hermana Elena de White menciona, donde ella dice, por ejemplo, en Testimonios, tomo 5, página 706, ella dice, aceptar a Cristo implica morir al yo. Y morir al yo también significa estar dispuestos a desaprender si es necesario. Pues donde quiera que el pueblo de Dios crezca en gracia, estará constantemente obteniendo un entendimiento más claro de su palabra. Y también ella advirtió lo siguiente: no debemos pensar que tenemos toda la verdad, sino que la verdad es progresiva. Entonces el peligro realmente no es amar la verdad, el peligro es pensar que yo ya poseo la verdad, ¿ok? Completamente, y que ya no hay más luz para recibir. Nuestra fe no puede estar arraigada en tradiciones humanas, ni en la forma de pensar de algunos hombres a quienes admiramos, ni en las tradiciones que tiene nuestra iglesia o nuestra familia, ni siquiera en nuestra identidad denominacional. Pues la verdad es una persona, ya lo dijimos, es Cristo, y debe estar arraigado es en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Entonces los 4 pilares del cristianismo y sobre el cual está fundada nuestra fe son claros. Lo dice claramente en nuestra iglesia, y es lo que sostenemos. Es solo Cristo, es solo gracia, es solo escritura, es solo fe. Y esto es lo que realmente va a sostener nuestra fe, ¿ok? Así que nosotros debemos entender que si así vivimos, vamos a encontrar verdadera libertad en Cristo, sabiendo que la verdad es progresiva, que no lo sabemos todo, y Él nos va a dar la humildad necesaria para no creernos mejor que los demás. Para nosotros entender que estamos tan necesitados de la gracia divina como todos los demás seres humanos. Así que es interesante esta parte de este día, que se nos llama a desprendernos de nuestro orgullo denominacional y simplemente ser confrontados con el ejemplo de Cristo. El día martes se titula Clavados en la cruz. ¿Qué significa clavados en la cruz? Cuando Colosenses 2:11-15, específicamente el versículo 14, nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola. ¿Qué fue lo que se quitó y quedó clavada en la cruz?
dice acá el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso incluía a Pablo, a todos los judíos, los gentiles, a ti y a mí. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decreto, ¿qué significaba? Bueno, dice que en el original significa literalmente un documento escrito a mano donde se registra una deuda, la deuda que las personas tenían. Es como un pagaré o lista de cargos que es con lo que Cristo cargó. Todos los cargos, toda la deuda que nosotros teníamos cayó sobre Cristo, en la cruz se clavó y allí Él lo llevó por nosotros. Y esta es una maravillosa noticia. También significa y apunta a que se clavó allí en la cruz y con la muerte de Cristo la ley ceremonial, que fue escrita por Moisés, ordenada por Dios, que aparece en Deuteronomio 31, 24 al 26, que incluía la circuncisión, que incluía regulaciones que, bueno, servían como sombra y que separaban a judíos de los gentiles, como lo presenta Efesios 2, 4, 14 y 15. Y esto creaba un muro de separación. Todas estas tradiciones que creaban ese muro de separación cuando posterior a la muerte de Cristo se querían seguir exigiendo que se participaran de todas estas tradiciones como necesarias para alcanzar la salvación. Entonces fíjate que cuando nosotros nos encontramos con esta declaración de Pablo, tenemos que revisar el contexto de lo que ya Pablo venía hablando en los capítulos anteriores. Y esto favorece mucho a entender que en ningún momento se estaba hablando de eliminar el día de reposo ni la ley de Dios. Anteriormente nos damos cuenta que ayer Pablo hablaba de la circuncisión del corazón cuando él dice no se necesita la circuncisión de la carne sino del corazón. Hablaba también del bautismo y hablaba acerca del perdón de los pecados. Allí además Pablo ya venía definiendo que la transgresión del mandamiento en Romanos 7:7 es lo que va entonces a producir la muerte. Dice, Pablo define pecado como transgresión de la ley en Romanos 7:7. Entonces, es imposible que si de esto venía hablando Pablo, que pecado es transgresión de la ley, ¿ok? Evidentemente entendemos que es separación de Dios y luego se traduce en actos pecaminosos, como Pablo inmediatamente va a hablar de un tema donde él dice que ya la ley no importa. No cuadra evidentemente con el contexto de lo que él ya viene hablando. ¿Qué es lo que entonces fue clavado en la cruz? Fue tu deuda. Fue mi deuda, ¿verdad? El sistema ceremonial que apuntaba a Cristo, una vez que ya Cristo viene, es crucificado y es ya la garantía de salvación, Él, su mérito y su sangre para con nosotros. Ya no tiene sentido que sigamos participando como un requisito necesario. ¿Para qué? Para prefigurar lo que ya ocurrió. Ahora, si alguien quiere celebrar algún tipo de fiesta como para recordar algún hecho bíblico y cómo de repente se practicaba en la antigüedad, yo no le veo ningún problema. El problema es cuando las personas piensan que nosotros debemos seguir anclados observando estas cosas, ¿verdad? Como necesarias para la salvación. Jamás y nunca ha sido así, y mucho menos una vez que Cristo ha llegado acá y ha materializado el sacrificio. Entonces queda claro allí, ¿verdad? Que el problema en esta iglesia era ese, que algunos querían imponer esas prácticas como necesarias y por eso Pablo les dice, no necesitan eso, pues ya ustedes están completos en Cristo. Y hoy nosotros también corremos ese mismo riesgo, porque podemos levantar muros de separación con tradiciones culturales, con formas de adoración, con la liturgia, con estilos, con reglas, y a veces las colocamos como un barómetro, como un medidor de nuestra espiritualidad. Cuando algo reemplaza a Cristo como el centro, se convierte en un muro que separa, que divide, que desune. Entonces, la cruz no elimina la ley moral en ningún momento, elimina es la condenación. La cruz no elimina la obediencia, elimina es la deuda.
No elimina la verdad, elimina es la separación. Y si Cristo ya quitó esos muros, nosotros no tenemos por qué volver a levantarlos. Es el gran problema de seguir pensando que tenemos que hacer algo para poder ser salvo, añadir algo al sacrificio de Cristo, cosa que es una herejía, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. El día miércoles se titula Sombra o Realidad. El pasaje central está en Colosenses 2, 16 y 19 y continúa hablando un poco de este mismo tema. Dice allí, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque la realidad ya llegó y es Cristo. Entonces aquí, como dije al principio, es un texto que se utiliza mucho para pues querer eliminar lo que es la vigencia de la observancia del sábado, que pues evidentemente está muy lejos de ser lo que se quiere decir acá. Fíjate tú que como Pablo lo refiere acá, ¿a qué sábado se refiere Pablo cuando hace mención de esto? Hay una secuencia, ¿ok? La secuencia fiestas, nuevas lunas y sábado es el reflejo de ese calendario ceremonial antiguo que encontramos detallado en el Viejo Testamento, o por lo menos en Levíticos 23, donde se describen todas las celebraciones anuales, que es la Pascua, el Día de la Expiación, etc. Muchos de estos sábados ceremoniales, primero que nada, ten en cuenta que no necesariamente caían en el séptimo día semanal, sino que dependían de fechas específicas del calendario religioso y que eran llamados reposos especiales ligados al sistema sacrificial. Entonces, esos sí eran sombras porque apuntaban proféticamente ¿a quién? A Cristo. En cambio, el sábado del cuarto mandamiento, que fue primero instituido en la creación, en Génesis 2, 1 al 3 aparece, fue instituido antes del pecado, antes del sistema ceremonial, no para los judíos. No era sombra de redención futura, era memorial de la creación y eso sigue vigente porque es donde se está dejando claro y ratificándose de que le pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención. Entonces, ¿qué es lo que está combatiendo aquí Pablo? La imposición de esas prácticas como necesarias, el ascetismo, que era el sufrir muchísimo para ganar méritos para la salvación, la falsa unidad y la falsa humildad también, ¿ok? ¿Por qué? Porque se quería que para preservar la unidad, pues se tuviese que imponer esto y realmente esto era falso. La adoración de los ángeles, como ya dije, y el juzgar la espiritualidad basados en estos rituales. Así que es importante que nosotros, sobre todas las cosas, de este día saquemos lo que dice allí Pablo, que no debemos juzgar, nadie os juzgue. Y este es el punto más importante y neurálgico que hay acá. Porque incluso nosotros podemos caer en esto. Nosotros que defendemos la verdad del sábado, podemos caer en esto, en sentirnos orgullosos y en creer que porque nosotros creemos en la vigencia del sábado, que porque creemos y sostenemos la verdad sobre la reforma de la salud y tenemos pues un análisis, una interpretación doctrinal pues bastante correcto. Entonces esto puede llevarnos a sentirnos superior a los demás, cosa que no es. A intentar medir nuestra espiritualidad por estos temas. El sábado no nos tiene que definir. Lo que comemos o no nos tiene que definir. Nos tiene que definir es en quién hemos creído, que Cristo es el único que salva, ¿ok? El sábado no es un don, es un don pero no es una medalla. Y lamentablemente entonces lo estamos presentando de una manera distinta. Y es una señal más que de superioridad, es de completa relación. Así que la sombra sin Cristo es legalismo, ¿ok? Sombra sin Cristo, tradiciones sin Cristo es legalismo. Verdad sin amor es orgullo, es vanagloria, es creerme mejor que los demás.
Es el no entender que necesito tanto de la salvación como el peor de todos los pecadores. ¿Ok? Esto es grave y la doctrina sin humildad siempre va a levantar muros de separación. Cuando uno está completo en Cristo, siempre que intentemos revelar su carácter, vamos a tener firmeza sin juicio, vamos a tener convicción sin arrogancia y vamos a tener una obediencia sin condenación, una obediencia, pero que se va a manifestar no en lo que decimos, sino en la forma correcta de cómo vivimos, teniendo el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Así que es importante que sobre esta base descanse nuestra fe. Ya llegamos casi al final de la lección con el día jueves que se titula Mandamientos de Hombres. Y es un poco más de lo mismo. Está el pasaje central de Colosenses 2, 20 al 23. Dice allí, o Pablo pregunta, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no tocar, no caminar, no hacer esto, no hacer aquello, si ya estás completo en Cristo? Creyendo que al no hacer, y somos la iglesia del no hacer, o hay que hacer para lograr la salvación. ¿Por qué? Si ya Cristo completó la obra de la redención, ¿por qué? Como ya dije, nos empecinamos creyendo que nosotros le tenemos que agregar algo a la salvación. Él allí está hablando de regulaciones que habían ya cumplido su función y que definitivamente ya después de la cruz no eran necesarias. Esas ordenanzas que apuntaban a Cristo, que cuando Él murió, evidentemente, como dice, el velo se rasgó, como lo dice Mateo 27, 51, indicando que ese sistema sacrificial pues ya había llegado a su cumplimiento. ¿Ok? Entonces, seguir aferrados a esa sombra es como no aceptar el regalo de la salvación en plenitud. Es como vivir todavía ligado al pasado. Entonces Pablo advierte que son mandamientos y doctrinas de hombres. Cuando estas prácticas religiosas, aunque aparezcan espirituales, reemplazan a Cristo como centro, es dañino, se convierte en una carga y es una herejía. El problema no es la obediencia, el problema es pensar que la obediencia externa va a producir salvación o superioridad espiritual. La salvación es 100% por gracia. Y una vez que recibimos el don de la salvación, claro que si alguno anda en Cristo, nueva criatura será, pero jamás para usted creerse superior a los demás. Solo descansa nuestra esperanza de salvación únicamente en los méritos de Cristo, de todo lo que ya Él hizo por nosotros, donde lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Las obras y todo lo que podamos hacer van a ser fruto de esa relación, pero nunca la base de ella. Así que vamos a entender esto, por favor. El Evangelio nos hace libres, no libres para pecar. El Evangelio nos hace libres porque sabemos que nuestra deuda fue completamente pagada en la cruz. ¿Qué libertad tan grande hay? Soy libre en Cristo. Pero por supuesto, ¿cómo no darle mi obediencia, mi amor a aquel que lo dio todo por mí en la cruz? Va a ser entonces una obediencia genuina, natural, donde me va a guiar es su amor. Y Cristo no condena, Cristo redime, Cristo atrae con su amor. Por eso dice la Escritura, con cuerdas de amor te atraje, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Somos esa clase de cristianos? ¿Nos parecemos a Cristo de esta manera o andamos pensando que somos superiores a los demás? Pensamos en que tenemos la razón, que nos gusta debatir y salir entonces triunfador. No significa, esto no puede ser así, porque esto no es, o en esto no consiste en la salvación. Así que, mis queridos, en esta semana hemos visto lo importante que es estar completos en Cristo. Ok, ya lo dijimos, hay una declaración importante allí de la hermana White que advierte que así como en los días apostólicos, hoy filosofías, críticas humanas y espiritualismos modernos intentan debilitar la autoridad de la Escritura. Y ella también afirmó allí que debemos considerar la Biblia como la voz de Dios hablándonos directamente. Ese equilibrio es poderoso. Firmeza en la palabra, dependencia total de Cristo. Así que esta semana nos deja 3 llamados claros. No añadir cargas donde Cristo ya dio libertad, no convertir, digamos, lo que es tradición como esencial para salvación, sino como aspectos de forma lindos e importantes y llenos de significado cuando se le da el lugar que corresponde.
¿ok? No sentirnos superiores a los demás y, por favor, no permitir que nada debilite la confianza y la autoridad total de las Escrituras y la unidad con todos los que han decidido seguir a Cristo, y con el que no, amarles y poder presentarle un evangelio no teórico, sino lleno de amor, de gracia y de verdad. Así que, mi querido, Dios te bendiga y que tú y yo podamos disfrutar la experiencia donde entendamos que Cristo es suficiente, que Él lo hizo todo por nosotros en la cruz y que nosotros en Cristo somos más que vencedores y somos salvos. Dios te bendiga. Comparte, por favor, este estudio. Feliz semana.